Hola a todos, mis queridos espectadores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Espero de corazón que estén disfrutando de un día verdaderamente maravilloso, lleno de luz y de buenos momentos. Hoy, como ya habrán podido anticipar por el titular que adorna este vídeo, tenemos una noticia que ha estado haciendo eco, retumbando en los pasillos del mundo del entretenimiento, y que ha desatado una auténtica ola de emoción entre los fanáticos. Kerem y Yandhi han regresado. Sí, han vuelto a estar juntos y créanme, esto no es un mero rumor, es una realidad palpable. Y lo que es aún más impactante, la chispa que ha encendido esta reconciliación, el motor principal de este reencuentro, ha sido nada más y nada menos que el matrimonio. Hoy nos adentraremos en cada uno de los detalles que rodean este fascinante giro de los acontecimientos. Así que les invito a que se pongan lo más cómodos posible, preparen sus palomitas, sirvan su bebida favorita, porque esta historia que vamos a desgranar está tejida con hilos de giros inesperados, sorpresas que dejarán a más de uno con la boca abierta y, por supuesto, con una dosis abrumadora de amor. Antes de que nos sumerjamos de lleno en todas esas deliciosas y jugosas informaciones que hemos logrado recopilar, si por casualidad eres nuevo en nuestro canal, o si aún no te has unido a nuestra creciente comunidad, te extiendo una cálida y sincera invitación. Suscríbete a nuestro canal y activa esa campanita de notificaciones. De esta manera, te asegurarás de ser el primero en enterarte de cada uno de nuestros vídeos, porque como bien saben siempre estamos al pie del cañón trayéndoles las noticias más candentes, los chismes más sabrosos y los análisis más profundos que el mundo del entretenimiento tiene para ofrecer. Dicho todo esto, vamos directo al grano, sin rodeos, sin preámbulos innecesarios. La noticia de que Kerem y Yandhi, dos figuras que sin lugar a dudas han logrado cautivar la atención y el corazón de millones de fans a lo largo y ancho del planeta, habían decidido volver a unir sus caminos, tomó a muchos por sorpresa. Sin embargo, lo que realmente ha supuesto el verdadero bombazo, la revelación que ha sacudido los cimientos, ha sido la razón detrás de esta espectacular reconciliación. Durante un periodo considerable de tiempo, los rumores sobre una posible separación habían estado circulando con una insistencia casi agobiante, sumiendo a sus seguidores en un estado de incertidumbre, de tristeza contenida, e incluso, para algunos, de desesperanza. Pero, ¿qué ha ocurrido realmente entre ellos? ¿Ha sido un impulso pasional repentino, una estrategia de marketing cuidadosamente orquestada para generar expectación, o quizás algo mucho más profundo, más significativo y con raíces mucho más arraigadas? La respuesta, como suele suceder en las historias de amor que verdaderamente importan, es un tapiz complejo, fascinante y maravillosamente entrelazado. Sabemos con absoluta certeza que muchos de ustedes, nuestros fieles seguidores, han estado siguiendo de cerca la relación de Kerem y Yandhi desde sus inicios más tiernos. Desde aquellos primeros encuentros marcados por la magia de los sets de grabación, la química innegable que traspasaba la pantalla y la forma en que su amor pareció florecer, crecer y ser observado a simple vista por todos nosotros. Fueron sin duda alguna una de esas parejas que parecían estar predestinadas a estar juntas, un auténtico cuento de hadas moderno que sirvió de inspiración para innumerables personas. Sin embargo, la vida, como bien sabemos y experimentamos todos, rara vez se desarrolla de manera tan lineal y predecible como un guión de película. Hubo un periodo, un capítulo, en el que su relación pareció atravesar aguas turbulentas, momentos de distanciamiento que para la mayoría de sus observadores se percibieron como insuperables, como abismos infranqueables. Las presiones inherentes a la fama, las agendas de trabajo implacables y apretadas, las constantes miradas indiscretas de la prensa y el público, todo este cúmulo de factores puede pasar una factura considerable a cualquier relación, por muy sólida que parezca. Y es precisamente en medio de este torbellino de dificultades, de esta fase de aparente distanciamiento, que surge la noticia que hoy nos congrega, que nos une en esta transmisión. Kerem y Yandhi han decidido, de forma consciente y deliberada, darse una segunda oportunidad. Y la clave, el verdadero catalizador, el elemento que ha propiciado este renacimiento amoroso, ha sido nada más y nada menos que el matrimonio. Si han leído correctamente y no se trata de un error de transcripción. No estamos hablando de una simple reconciliación superficial, de un regreso momentáneo a la superficie, sino de un compromiso mucho más profundo, más significativo, y que promete una solidez a largo plazo. ¿Cómo hemos llegado a este punto, a esta sorprendente y emocionante conclusión? Fuentes muy cercanas a la pareja, por razones de privacidad y para proteger su anonimato han decidido no revelar su identidad, nos han compartido detalles verdaderamente fascinantes sobre el proceso que ha llevado a esta decisión.
Parece ser que después de su separación temporal, ambos tomaron la sabia decisión de darse un tiempo para la reflexión personal, para el crecimiento individual, y para evaluar con honestidad y perspectiva lo que realmente querían en sus vidas y en sus relaciones. Y fue precisamente en ese proceso de profunda introspección, de mirarse al espejo interior, que se dieron cuenta de que lo que habían construido juntos era demasiado valioso, demasiado preciado como para dejarlo escapar, como para permitir que se desmoronara. La conexión única que compartían, la comprensión mutua que había crecido con el tiempo, el amor que, a pesar de las adversidades, aún latía con fuerza en sus corazones, todo ello pesaba muchísimo más que cualquier diferencia, cualquier obstáculo o cualquier dificultad que hubieran tenido que enfrentar. La decisión de casarse en este contexto particular no fue en absoluto una acción precipitada o impulsiva. Fue por el contrario un acto deliberado, una declaración de intenciones audaz y sincera, una forma de sellar su amor de la manera más solemne y de reafirmar su compromiso el uno con el otro, con una promesa que trasciende las modas y las presiones del mundo del espectáculo. Imaginen por un momento la conversación que debieron tener, la vulnerabilidad compartida, el coraje y la valentía que se requiere para mirarse a los ojos y decir: te amo profundamente, quiero pasar el resto de mi vida a tu lado, y estoy dispuesto a dar este paso trascendental para demostrarlo, para inmortalizarlo. No se trata solo de un documento legal, de una formalidad, sino de un poderoso símbolo, de una promesa sagrada, de un nuevo y emocionante capítulo que deciden escribir juntos. Hemos estado, de manera incansable, rastreando cada pequeño indicio, cada guiño sutil, cada publicación en redes sociales que pudiera arrojar luz, que pudiera confirmar esta maravillosa noticia. Y sí, las señales estaban allí, esperando a ser descubiertas por aquellos que sabían mirar con atención. Hemos sido testigos de interacciones sutiles, de likes estratégicos que ahora cobran un significado completamente nuevo, y de comentarios que, en retrospectiva, adquieren una profundidad y una intención insospechadas. Y ahora, con la confirmación oficial, con la verdad al descubierto, todo encaja a la perfección, como las piezas de un rompecabezas que finalmente se unen para revelar una imagen hermosa y conmovedora. Pero, ¿qué significa todo esto para su futuro? ¿Cómo podría esta unión afectar a sus prometedoras carreras? Y sobre todo, ¿qué podemos esperar de ellos como pareja ahora que han decidido dar este paso tan importante y trascendental? Desde la perspectiva de nuestro canal, creemos firmemente que esta decisión habla volúmenes sobre su madurez emocional, sobre la profundidad de su amor, y sobre su capacidad para superar obstáculos que a menudo parecen insuperables. El matrimonio, en este caso particular, no se presenta simplemente como una unión formal o una formalidad, sino como el cimiento sólido y robusto sobre el cual están decididos a construir su futuro juntos, ladrillo a ladrillo, día a día. Hemos tenido el privilegio de ver a Kerem y Ande en sus momentos más felices, irradiando complicidad en las alfombras rojas, compartiendo sonrisas y miradas cómplices durante entrevistas, y también hemos sido testigos, al menos de lo que el público percibía como tal, de aquellos momentos que parecían ser más difíciles. Esta reconciliación, marcada por la solemnidad y el compromiso del matrimonio, sugiere una profundización innegable de su relación, una voluntad férrea de invertir en su futuro compartido y de construir algo verdaderamente duradero y significativo. ¿Quién podría haber imaginado, hace tan solo unos meses, que la palabra matrimonio sería la llave maestra, el código secreto para desatar este nuevo y apasionante capítulo de reconciliación? Muchas veces en el vertiginoso y a menudo superficial mundo del espectáculo, las relaciones amorosas son percibidas como efímeras, como simples productos de marketing diseñados para generar notoriedad, o como modas pasajeras que vienen y van. Pero Kerem y Ande, con esta decisión audaz y llena de convicción, nos demuestran de manera contundente que el amor verdadero, aquel que se construye pacientemente sobre la base sólida de la comprensión mutua, el respeto profundo y una voluntad inquebrantable de luchar por él, puede superar cualquier adversidad, por muy desalentadora que parezca. Los fans, como era de esperar y como siempre sucede con esta carismática pareja, han reaccionado de manera explosiva, desbordando las redes sociales con un torrente de mensajes de felicitación, de alegría pura y de un profundo alivio. Muchos celebran esta noticia como si se tratara de un verdadero cuento de hadas que finalmente ha encontrado su desenlace feliz, mientras que otros, más analíticos, se dedican a desentrañar cada detalle, a especular sobre la posible ceremonia, y a esperar ansiosamente las primeras imágenes oficiales de la pareja, luciendo radiantes como marido y mujer. Es la prueba irrefutable del inmenso impacto que estas dos personalidades tienen no solo en la cultura popular, sino también y sobre todo en los corazones de sus millones de seguidores alrededor del mundo.
Hemos llevado a cabo una investigación exhaustiva, hemos recurrido a diversas fuentes que nos han proporcionado información valiosa, y podemos afirmar con total seguridad que la información que poseemos es sólida y confiable. El motivo principal y definitivo de su regreso, de esta nueva y emocionante etapa en su relación, es, sin lugar a dudas, el matrimonio. Esto va mucho más allá de un simple volver a estar juntos. Es un compromiso para toda la vida, una decisión trascendental que marca un antes y un después definitivo en sus vidas y en su relación. Hemos logrado enterarnos de que la propuesta de matrimonio, según algunos rumores que circulan con fuerza, fue un momento de una intimidad y una especialidad extraordinarias, cargado de emoción y de un profundo significado personal. Y la respuesta de Ande, como era de esperar y como muchos intuíamos, fue un rotundo y resonante sí. Imaginen la felicidad desbordante, la alegría pura e incontrolable que debieron sentir en ese instante. Es un hito de una importancia capital en la vida de cualquier persona, y más aún para una pareja que ya ha compartido experiencias de vida significativas y profundas. Ahora, la pregunta que resuena en la mente de todos, la incógnita que todos desean desvelar, es ¿cuándo y cómo será la boda? Si bien es cierto que aún no existen detalles oficiales sobre la fecha exacta o el lugar elegido para la celebración, lo que sí es una certeza absoluta es que será un evento que acaparará, sin lugar a dudas, toda la atención mediática. Optarán por una ceremonia íntima y privada, rodeados de sus seres más queridos, ¿o será un gran evento público, abierto al mundo para compartir su felicidad? Solo el tiempo y quizás algún adelanto oficial nos lo dirán. Lo que sí está meridianamente claro es que será un reflejo fiel de su amor y de la profunda importancia que le otorgan a este compromiso que están a punto de sellar. Lo verdaderamente fascinante de esta historia, lo que la hace tan cautivadora, es cómo han logrado transformar lo que para muchos pudo haber sido percibido como un final definitivo en un nuevo y emocionante comienzo. Han demostrado de manera elocuente que las crisis, si se abordan con honestidad, con valentía y sobre todo con amor, pueden no solo fortalecer una relación, sino también transformarla para hacerla más resiliente y duradera. Y el matrimonio, en su caso particular, ha actuado como el faro luminoso que los ha guiado, paso a paso, de vuelta el uno hacia el otro. En resumen, mis queridos espectadores, Kerem y Ande han regresado, y lo han hecho con un compromiso firme e inquebrantable, el matrimonio. Esta noticia, que ha logrado revolucionar por completo a sus seguidores y al mundo del entretenimiento, es la prueba viviente de que el amor, cuando es genuino y se nutre con esfuerzo constante, puede superar las dificultades más arduas y florecer de maneras que a menudo ni siquiera imaginamos. Han decidido apostar decididamente por su futuro juntos, sellando su amor con la promesa solemne de una vida compartida, de un camino que recorrerán mano a mano. Es una historia inspiradora, un relato que nos recuerda la importancia vital de luchar por aquello que amamos y de construir relaciones sólidas, profundas y duraderas. Y hasta aquí, mis estimados espectadores, nuestro reporte de hoy, nuestro extenso análisis de esta noticia que tanto nos ha emocionado. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de esta exclusiva, que la hayan encontrado tan fascinante y reveladora como a nosotros nos ha resultado investigarla y contarla. Hemos desentrañado con paciencia y dedicación los detalles que se esconden detrás de la reconciliación de Kerem y Ande, y la respuesta, como les habíamos adelantado, es el matrimonio. Un compromiso profundo que promete inaugurar una nueva y emocionante etapa para esta querida y admirada pareja. Quiero aprovechar este momento para agradecerles enormemente por acompañarnos hasta el último segundo de este vídeo. Su apoyo constante, sus comentarios, sus me gusta son el combustible que nos motiva a seguir adelante, a dedicar nuestro tiempo y esfuerzo a traerles las noticias más relevantes, los análisis más interesantes y el contenido que sabemos que les encanta. Ahora, para cerrar este capítulo, me encantaría, de verdad, conocer su opinión. ¿Qué les pareció esta noticia? ¿Creen ustedes que el matrimonio es realmente la clave para que una relación logre superar sus crisis más profundas? Por favor, no duden en dejarme sus comentarios aquí abajo en la sección habilitada. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre los temas que nos apasionan. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha resultado informativo o entretenido, por favor, no olviden, como un gesto de aprecio, darle un gran me gusta. Compártanlo sin reparos con sus amigos, con sus familiares, para que todos estén al tanto de esta maravillosa noticia. Y por supuesto, si aún no forman parte de nuestra comunidad y desean seguir recibiendo contenido de calidad, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse absolutamente nada.
Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo con más noticias frescas, más análisis incisivos y sobre todo mucho más contenido que sé que les encantará. Hasta la próxima, mis queridos amigos.